Muy buen día. Esto es Mecánica de Suelos Aplicada, Grupo 2. Hoy es jueves, es el 11 de noviembre de 2021. El día de hoy vamos a continuar hablando de estabilidad de taludes en roca, el tema taludes. De modo que, como siempre hacemos, denme unos segundos para que les pueda mostrar la presentación asociada con el día de hoy. Entonces, una vez más, en esta materia estamos en el tema de taludes y como hemos visto desde el primer día, hay que ver ciertos tipos de rotura. Un primer tipo involucraba una rotura plana, como se muestra aquí, y una rotura en cuña. Y con respecto a eso, hemos dicho para ver si es posible una rotura plana, hay un análisis, el análisis cinemático, que uno lo puede hacer de esta manera, o de esta otra manera, pensando en esta línea en especial que puede ser por un círculo menor más o menos 20 grados, pero más comúnmente con una línea de ese estilo y uno determina una zona que también es posible. Y así ha hecho el análisis cinemático. Y en el análisis determinístico hemos visto dónde se comparan los esfuerzos, cómo se hacen los cálculos, qué consideraciones hay que tomar y cómo llegar a un factor de seguridad. Y luego un primer ejercicio, la idea de varios datos y hacer el análisis cinemático, determinar que es posible la falla por un plano, hacer el cálculo y adicionalmente el programa que nos permite llegar a esos mismos resultados. Y hemos visto las ventajas del programa adicionales en hallar con agua y adicionalmente el pensar en anclajes, ¿no? Y un ejercicio 5.2 en el cual hay agua, hay anclaje y adicionalmente los parámetros cambian, son parámetros asociados con una discontinuidad sin relleno. Y cómo hacer los cálculos. También hemos visto aquello y lo que representaría en este caso un anclaje activo y un anclaje pasivo. Y hemos dicho, entonces nos ha quedado muy claro cómo pensar en incluir estos anclajes, si son activos, además el diseño que va a representar un espesor o un ancho de perforación, que va a representar una fuerza nominal y con esa fuerza nominal detrás de esto, el cuidado de que no haya movimiento entre la roca y la lechada, entre la barra o el cable y la lechada, que no se corte el cable o la barra, ¿no? Ese es básicamente el diseño y hemos entendido cómo funciona. Y después de eso, estoy resumiendo lo que sabemos, hemos visto eso en cuanto a rotura plana y rotura en cuña, rotura plana, y hemos entrado ya a la clase anterior a rotura en cuña y hemos visto lo que eso representa y otra vez el análisis cinemático en dos situaciones, esta la más común y adicionalmente pensando en este tipo de afloramiento. Y ahí hemos dicho el análisis determinístico, pensar en el factor de seguridad según Hook y Bray en un primer caso en el que no hay cohesión ni presión de poros y las gráficas que hay que utilizar. Y en un segundo caso de Hook y Bray en el cual hay agua de esta manera y además hay cohesión y hemos entendido qué hacer con los puntos, qué ecuación utilizar. Y un ejemplo, ejercicio 5.3, que todavía no lo hemos revisado, es el que ustedes han hecho y ahora pueden hacer las preguntas necesarias. Con la primera parte de análisis cinemático, ahora concentrados en que este es el talud. Ahí está la discontinuidad 1 y 2, una intersección. Aquí está además la
discontinuidad 3, entonces otra intersección ahí, ¿no? Y así varias, y solo una que cae en esta zona. Perfecto, entonces ahí se tiene conclusión, va a haber rotura en cuña por las discontinuidades 1 y 2. Con respecto a este análisis cinemático, que era su trabajo para hoy, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Este es el momento para preguntar cualquier cosa. Bien. Y después del análisis cinemático, han trabajado en los valores. Entonces han copiado la ecuación, que ya está en su formulario, y han determinado esos ángulos. Y lo único que había que hacer es, puede ser en la misma figura anterior, no hay problema. Entonces han determinado cuál era el punto 1, el 2, el 3 y el 4 y han medido los ángulos necesarios según lo que aparece aquí y han terminado con un factor de seguridad a un valor de X, Y, A y B y han determinado aquello. Ojo con esta altura, ¿no? Nunca hay que olvidarse, esta altura está asociada, y volvamos hasta atrás, con la distancia que hay de acá a acá en vertical. No con esta de acá, que es común en taludes, sino con esa otra. Entonces, si esto es horizontal, no hay mayor problema. Pero si esta superficie del talud arriba no es horizontal, por supuesto que va a diferir y hay que calcular ese valor de h. Y eso es lo que aparece en este caso acá. Y en mi puño y letra, el valor me ha salido 1,84. No necesariamente les ha salido lo mismo, considerando que aquí varía un poco los ángulos, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Cuánto les ha salido a ustedes? ¿Algún comentario al respecto? 1.82. 1,82. Entonces uno dice, perfecto, eso sí que se parece. Entiendo qué estabilidad tiene eso. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? 1,83 Inge. Ok. Bien, entonces está bien. Eso quiere decir que en todo caso se ha hecho lo correcto y está bien. Si utilizáramos software, 1,82, quizás salga 1,82, quizás 1,85, ¿no? Se entiende cuál es la idea. Pero 1,82, 1,83, 1,84 nos dice claramente cuán estable es eso, ¿no? Esa es la clave. Muy bien, entonces en ese sentido ya estamos listos con el ejercicio 5.3 y pasamos al 5.4. El 5.4 decía, mire, aquí no hemos hecho ningún dibujo, este es un ejercicio de su texto y lo que se tiene son datos asociados y ya aparecen otras unidades de cohesión, toneladas por metro cuadrado y aparecen los planos y en ningún lado, les había aclarado, aparece el talud superior, pero suponemos el talud superior como horizontal, eso es lo más lógico. Y había que probar el cálculo utilizando software, que finalmente es exactamente esto de acá, pero usando software y de ahí viene la idea de cohesión más fricción con agua, cohesión más fricción y fricción que uno puede variar. Entonces el software, el Wedge Failure Analysis, ¿no? Ese, y es muy parecido al anterior, pero por supuesto tiene otros datos y cuando uno va a meter los datos tiene que darse cuenta que de la cresta hasta ese punto está la altura h
y si de la cresta a esa longitud hasta la grieta de tracción si hubiese alguna. Entonces, en este caso, las unidades cambian un poco. El peso unitario de la roca 2,71. El peso unitario del agua en estas unidades 1. Dice aquí, realmente se da esta condición, si este es el talud, hay esta situación, o realmente la parte inferior coincide, a esto se refiere esto de acá. Entonces, si la altura del talud es 13 metros, que es el caso aquí, y dice no, es lo único que está diciendo que los 13 metros son hasta aquí, y no va a haber esa porción, eso es todo, ¿no? Básicamente. Bien, entonces uno mete los datos de alfa, de beta, de cohesión y ángulo de fricción consistentes de la parte superior y de la parte normal y de la superior, y no se olviden que suponemos la misma orientación, dirección con, pero horizontal. Y con esos datos, uno le dice primero seco, ¿no? Era la primera condición. Y corre, presiona eso y aquí sale 233. Y sale con un decimal adicional, 233,1. Y uno mira aquí y dice cohesión más fricción seco, sin agua, ¿no? Entonces 233 y además tiene un decimal más y como es un programa y todo eso le creemos que tiene la precisión de 1 adicional en cuanto a los cálculos mismos. Entonces, con respecto a este programita que era su ejercicio, no es que no es que era opcional, no es que puede hacer el programa, sino era su ejercicio. Tal vez tengan alguna pregunta, entonces pueden hacer sus preguntas con toda confianza. Sí, Inge, una pregunta sobre eso, para sacar el valor último con fricción, cohesión y agua. Pero no hemos llegado a eso, ¿no? Ah, está bien, perdón. Bien. Luego uno dice, voy a cambiar esto y la otra opción me decía sin cohesión. Entonces uno dice, aquí le pongo al valor anterior de cohesión, que era 2,2, le bajo y pongo 0 y me sigo manteniendo seco y sale 0,529. Entonces uno mira y dice 0,529, este es 0,52, o sea 0,53. Perfecto, o sea, se nota que no hay problema. ¿Cómo habrán hecho aquí? No sabemos porque ha variado, no importa, sabemos que hemos calculado bien. Entonces ahí de seguro es más fácil, no hay problema. Este es el caso, nunca me olvido, en el que en paralelo yo podría usar esas gráficas. Factor de seguridad A por tangente de phi A más B tangente de phi B, ese es el caso. Cohesión y fricción, puedo usar un programa, pero también he entendido que hay el método de Hooke y Ray y además cohesión y fricción más agua y sale eso. Y aquí dice más agua. Y a eso vamos. Entonces metemos esos datos con agua, ¿no? Decimos, vamos a poner eso y vamos a cambiar aquí. Quiero seco, quiero saturado y le tengo que cambiar. Entonces la primera idea es que uno pone saturado. ¿Y qué le sale aquí? No sale esto, ¿no? Porque no he marcado. Entonces, eso era lo que querías comentar, ¿verdad? ¿Qué te sale a ti? Cuando le ponía saturado salía un valor de 0 y es por eso que... Y además decía algo así como el agua hace que esta cuña flote, una cosa de esas, Sí, ¿no? sí, sí, exacto. Entonces uno dice, evidentemente, si todo está saturado no va a funcionar. Ahora, en este ejercicio, no cabe duda, dice que sale 1,08, pero no sale, no se les confirmo, cuando uno realmente utiliza ese valor, no sale aquello. Entonces uno dice, perfecto,
Saturado es mucha cosa, ¿no? Y entiendo que significaría una presión grande para esta condición y no es que se desliza, sino que el agua levanta. Entonces, ningún cálculo va a ser posible y todo. Esa es la idea de ese valor. De hecho, si ya está seco, y esa es la clave, ¿no? De hecho, si ya está seco y es 0,5 y con agua es lógico que ahí no va a funcionar. Y eso es lo que dice el programa. Es valor muy grande de presión de poro. Yo personalmente, solo para entender, he agarrado y he dicho, bueno, entonces puede haber agua, puede haber. Entonces, si es que hay agua y uno tiene cohesión. Y dice, pero que sea parcial, que no sea el 1, el 100%, sino el 77% de la discontinuidad es posible, ¿no? Entonces, solo a partir de ese valor y menores empiezan a salir valores coherentes aquí. ¿No? Eso es lo único que he marcado aquí, para que sepan que evidentemente no sale ese 1, no sale. Esa es la idea. Y si uno va bajando la cantidad de agua, entonces en algún momento va a llegar al 1,08, ¿no? Eso queda claro. Está en 1,75. Ah, no. No, no va bajando nunca. No importa. El hecho es que solo en esa condición y da otra cosa. Entonces no me preocupo. Entiendo lo que ha pasado y digo, ya, con esta aclaración no es que he hecho nada malo, es nomás los datos. Y por supuesto digo, y le podría yo poner en cualquiera de los otros casos mi anclaje, sí. Podría autocalcular y ponerle un anclaje que sea activo, solo da activo y no habría ningún problema. Podría yo calcular con un anclaje en una cuña el factor de seguridad. Esa era la idea en este ejercicio. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta? Ya creo que quedó claro. Bien. Y después de eso, hay otro programa que se los he subido. No tenían que trabajar en él, pero sepan lo que puede hacer este programa. Entonces, igual tiene unos botones y es muy fácil. Uno dice, finalmente, uno tiene en inglés lo que es los datos del talud, luego de las discontinuidades y de las cargas que puedo poner. La diferencia es que puedo utilizar Moore Coulomb Seifi, pero también puedo usar el criterio de Barton no lineal. Entonces digo, en este caso lo que representa el talud son esos valores, lo que representa la altura son esas y tengo que tener cuidado con este término. Y abajo me sale en el programa valores que representan el buzamiento, esa es la idea aquí, buzamiento. Entonces, si uno pone ese valor, ese es 90 menos ese valor. Entonces, así con ese término en inglés que uno dice, ¿qué será? No es el buzamiento es este. Y la normal de buzamiento es este, está bien, y este valor es el rumbo, ¿no? Entonces no se olviden, mucho cuidado con ese valor, pero una vez que uno entiende eso, a pesar de que está en inglés, tiene todos los valores adecuados y después mete lo necesario para las discontinuidades. En este caso había cohesión y ángulo de fricción. Si es que yo usara otro criterio, podría, pero bueno, ¿no? Es cuestión de presionar aquí. Y luego está la carga. Y en la carga, por supuesto, entra el peso unitario, entra una sobrecarga, entra el agua, entra la idea de poder utilizar un anclaje, tengo que manejar con cuidado, traducir bien, pero no importa, sea como sea en este primer caso seco, peso unitario y peso unitario el agua, 1 y 2,75, y después me dice calcule. Entonces, esto era lo mismo. Y al calcular, este programa me dice, mire, lo que usted está calculando es esa cuña. Este es su talud de 13 metros y su cuña es esta. Y yo además le voy a dar el área de contacto en A, en B, el volumen
Y para este caso sale 0,53. ¿No? 0,53. Y digo, perfecto. Ahora aquí con calma podría aumentar el agua, ¿no? Podría cambiar lo que sea. Con mucho cuidado podría hacer lo que sea. Pero no se olviden que ya para aumentar el agua el problema no es el mejor, ¿no? Porque ya sabemos que no va a funcionar. Entonces ahí se las dejo para que a futuro manejen. Es así de fácil, no es complicado. Pero además este programa permite tener esos parámetros. Excelente, entonces eso es lo que conocemos sobre taludes hasta el día de hoy. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de otro método. ¿Para qué? Para hallar el factor de seguridad del análisis determinístico en una cuña. Y aquí está escrito, ya no es el método de Hookie-Bray, perdón, es el método de Young. Entonces ahí está el método de Young y veamos en qué consiste. Entonces primero definamos qué es un cono de fricción en un bloque deslizando sobre un plano. Cuestión de física. Y decimos, este es nuestro plano, ese plano está inclinado a un ángulo beta. Aquí está nuestro bloque y por supuesto que en ese bloque existe un peso. Aquí está nuestro peso. Y tiene que ser vertical. Entonces decimos, ¿puedo yo hallar ese peso? Por supuesto que sí. Entiendo que hay un peso unitario, hay un volumen, por lo tanto conozco el peso de ese bloque. Y ese bloque, ese peso tiene dos componentes. Tiene una componente normal al plano y tiene una componente tangencial al plano, ¿no? Aquí está la normal y aquí está la tangencial. Y yo he aprendido en física que este bloque aquí abajo, en esta sección del bloque, tiene cierto rozamiento. Y ese rozamiento aparece como R sub F. ¿Verdad que sí? Yo he aprendido en física que este valor es un coeficiente mu por la normal. El hecho es que conozco este valor. Entonces ahora digo, excelente, si yo empujara el bloque como está aquí solo por la gravedad en esa dirección, aparece opuesto, como está dibujado aquí, SRF, ¿verdad? Pero ¿qué pasará si yo empujara el bloque lateralmente o hacia abajo incluso? ¿Se daría este mismo rozamiento R sub F? La respuesta es sí, se daría el mismo valor. Por eso alrededor de la normal se dibuja ese círculo, porque puede ir hacia arriba siempre, para oponerse a esta fuerza, pero si yo empujo hacia uno u otro lado, se opone en función de la normal o en una o en otra dirección. De ahí aparece ese círculo asociado con la fricción en cualquier sentido. Es así de simple. Y conozco ese valor, R sub F. ¿Conozco la normal? Conozco. Entonces, también puedo yo decir, este R sub F y este valor de la normal forman un triángulo. Y si uno aquí está mi triángulo rectángulo y yo digo, ese es el valor de phi. Y digo, pero en realidad eso ya conozco. Acabo de decir, déjenme ver qué tengo, ¿sí? Acabo de decir que en física he aprendido que ese valor de R sub F es un coeficiente mu por n. Y ahora lo que realmente estoy diciendo es que en este triángulo aparece un ángulo phi
Por lo tanto, la tangente de ese ángulo phi que aparece es R sub F dividido entre N, ¿no? Es la tangente. Por lo tanto, de esta ecuación puedo escribir que R sub F es la tangente de phi multiplicado por N. Entonces digo, en física lo que realmente he aprendido y nunca lo tuve tan claro es que ese mu es la tangente de este ángulo que se forma ahí, en un bloque. Allí se forma un ángulo, entonces el coeficiente este de rozamiento, que el docente me decía tome 0,1, 0,2, realmente era la tangente del ángulo que se forma entre la normal y ese valor. O quizá su profesor de física les ha explicado bien eso, está bien, pero yo no me recuerdo haber llevado eso en física, sino que es un concepto que uno lo aprende recién ahora. Pero es claro que ese valor se da ahí porque hay un valor de n, hay un valor de fricción y aparece ese ángulo phi de fricción y la tangente de phi es ese coeficiente, ese que queda muy claro ahí. ¿No? Primera parte. Entonces, con respecto a ese simple concepto y de dónde aparece ese ángulo phi, ¿tienen alguna pregunta? Mientras yo veo el grupo, la clase y Meet. Bien. Continúo. Y ahora digo, excelente, entonces ya entendí de dónde aparece esto. Y por el otro lado, aparte de lo que resiste, actúa esta fuerza S. Eso queda muy claro. Y por supuesto, si yo conozco el peso W y conozco la normal, yo sé que a este lado aparece este valor de S, ¿no? Se nota aquí. Entonces, este S que está aquí también, ¿no? Es el mismo que aparece aquí. Desde este punto hasta el peso ahí, ese es el valor de S. Y así como está dibujado, uno dice, S es más grande que RF. Entonces, ¿se va a deslizar? Se va a deslizar. Si el ángulo fuese menor, se puede ver, si este ángulo beta fuese menor, entonces se nota que W seguiría vertical, pero este círculo por la posición de la normal cambiaría y habría un momento en que S sea menor que R sub F, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí yo puedo decir, perfecto, realmente entiendo que puedo yo saber si esto se va a deslizar o no comparando el ángulo beta, esta inclinación, con phi. En lugar de calcular S, calculo beta y phi. Si beta es más grande que phi, se va a deslizar. Y si beta es más pequeño que phi, no se va a deslizar. Y ahí puedo yo definir un factor de seguridad en este bloque. Digo, el factor de seguridad, si voy a comparar ángulos, va a ser la tangente del ángulo phi sobre la tangente del ángulo beta. Y ahí está. Si beta es más pequeño, el factor de seguridad puede ser 2, no se desliza. Si beta es menor que phi, 0 punto algo, sí se desliza. Y si son idénticos, en el equilibrio límite. Entonces, ese es un primer análisis que realmente hay que entender en un bloque, que es lo mismo de física, pero obviamente con las variaciones necesarias que nos van a llevar a lo que es una cuña. Bien.
Y con eso dicho, ahora veo y digo, a ver, si hay un plano, hay una normal, hay un círculo. Ay, perdón, algo más tengo que decir aquí antes de pasar al siguiente. Entonces, aquí hay un círculo de fricción, más tengo el ángulo phi y lo que realmente tengo aquí es un cono, considerando en 3 dimensiones. Y ese se llama el cono de fricción. Entonces ahí está. Si yo voy a proyectarlo, si voy a proyectarlo, va a aparecer la normal al plano y alrededor, por las razones que he entendido, un círculo y todo es el cono de fricción. Y si lo proyecto, aparece así, aparece el plano que estoy analizando y aparece la normal al plano y alrededor de la normal el círculo. Si esto es de áreas iguales, ese círculo va a dibujar así, va a dibujarse. Yo digo, uy, creo que no podría hacer yo eso, nunca aprendido. Lo que he aprendido es a dibujar círculos en ángulos iguales, entonces perfecto. Eso no quiere decir que no se pueda dibujar aquí, pero he aprendido a dibujar ¿en qué? En falsillas de ángulos iguales y no de áreas iguales, pero igual ahí está el círculo que representa la fricción. Entonces, ¿cómo he aprendido a dibujar eso? He dicho, si este es mi plano, tomo 90 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y ese es el centro del círculo. Alrededor de esa normal es que se da el ángulo de fricción. El ángulo de fricción de 30, 10, 20, 30. Al otro lado, 10, 20, 30. Y entre estos dos puntos tomo el centro, que no va a ser el mismo punto, y dibujo ese círculo. Eso sí sé en áreas, en ángulos iguales. Y han dado el examen y han dibujado esos círculos de esa manera. Excelente, entonces es solo un repaso de lo que sabemos y este ahora resulta que es el cono de fricción en una proyección. Entonces sigo y digo, excelente. Entonces no me olvido que ya he aprendido este caso y ahora ha quedado escrito ahí lo que escribí. Este valor de RF está relacionado con la normal como fuerza y este valor, porque la tangente de este valor de phi es el RF entre n. Entonces la tangente de phi es RF entre n. Pero nunca me olvido que realmente lo que tengo es n sobre a por a, ¿no? Por eso n. Pero n sobre a es el esfuerzo normal. Por el área da la fuerza, solo para mantener qué es esto que está aquí. Y también he aprendido que el factor de seguridad es comprobar y ver la tangente de phi sobre la tangente de b. Y la tangente de beta asociado con el peso. Muy bien, entonces eso es lo primero que me ha quedado claro. Igual pueden tener alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, este es muy buen momento. Bien. Avanzo. Siguiente paso. En el siguiente paso, yo tengo aquí algo diferente. Tengo el mismo cono, no, perdón, el mismo bloque y adicionalmente tengo yo una superficie. La superficie tiene el ángulo beta. Igual hay un peso y lo mismo tiene la componente normal y tiene la componente S. Y ahora digo, aquí igual hay un valor asociado con la fuerza
de rozamiento del bloque con la superficie. Y ahora digo, muy bien, yo sé que en general, si se tratara de suelo, si se tratara de suelo, en general el esfuerzo de corte sigue esta ecuación, sigma prima más sigma prima por la tangente de phi. Y si estoy hablando de fuerzas, entonces es R igual a C y como es bloque, no me voy a preocupar en lo efectivo, C por A más el valor de sigma prima, que va a ser la normal entre el área, por la tangente de phi. Y digo, la componente total tiene una componente RC y tiene una componente RF, la de cohesión y fricción. Entonces digo, aquí está. La RF que yo conocía asociada con esto, y digo, ahí está la que yo conocía, la normal. Con el esfuerzo NA, nunca me olvido, multiplicado por el área, eso me estaba olvidando. ¿Qué es esta, no? La que acabo de decir. El esfuerzo sigma por el área a la fuerza por tangente phi, esta componente. Pero ahora, aquí hay una otra componente entre bloque y fricción asociada con C. Entonces, este valor ha tenido que crecer y este C es C por A. Es la fuerza, digo, lógico. Entonces, al crecer eso, este ángulo cambia. Ya no puede ser el mismo, tiene que ser más grande al anterior. ¿Cómo lo calculo? Facilísimo. Digo, en este caso, la tangente de este ángulo, pero ya no puede ser el mismo ángulo anterior. Ahora le voy a decir, es el aparente, porque el ángulo anterior estaba asociado con RF. Entonces digo, este es el aparente realmente. Entonces, el aparente es el opuesto y el opuesto es RC más RF que conozco dividido entre la normal. Entonces sí puedo saber cuál es ese ángulo phi aparente, ¿no? Y ha crecido, miren qué interesante, y tiene que ver con esta situación. Entonces, ya no es el mismo ángulo phi, es un phi aparente. Y lo conozco. RC más RF sobre la normal. Y al otro lado, el mismo peso, el mismo ángulo beta, y ahora tengo que comparar para hallar el factor de seguridad, la tangente del phi aparente sobre la tangente de beta, solo que este es el phi aparente. El anterior era solo phi, pero asociado solo con la tangente de phi, el RF. Ahora, el aparente asociado con esto, y también lo puedo conocer. Entonces, miren qué interesante. Cuando hacíamos el análisis cinemático, yo les decía, hay un ángulo phi que es real, pero cuando hay cohesión, puedo yo calcular un ángulo aparente asociado con esa cohesión. Aquí está el ángulo aparente asociado con la componente C, F y N. Este RF con phi y el RC con C. Claro, entonces conozco el factor de seguridad. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y a continuación, digo, ahora voy a cambiar algo más. Voy a mantener el valor de R asociado con un ángulo de fricción aparente. Entonces, ¿por qué aparente? Porque evidentemente tiene que ver con R asociado con C y phi, entonces ese es el aparente. Pero ahora voy a introducir una fuerza externa adicional. No importa en qué dirección, nada. Entonces, a mi peso que era vertical, yo le aumento otra fuerza. Lo que en taludes podría ser un anclaje, pero aquí es una fuerza T cualquiera. Entonces, entre las fuerzas que existen, aparte de esta
fricción asociada con la normal, por supuesto, yo puedo decir, existe este peso, ¿no? Este peso, y aumento T y ahora aparece un WE, la resultante de fuerzas externas. Y por supuesto, ese WE me da un SE y nunca me olvido una normal en E. Tengo que tener cuidado que la normal que entra aquí va a cambiar, no es la anterior. Debido a la fuerza T, hay una nueva normal, ¿no? Perfecto, igual, pero aparece este mismo gráfico entre la nueva normal, entonces mucho cuidado, la nueva normal, entre el área por tangente de phi, da la componente RF, más la otra C por A, da lugar a este valor. Con la nueva normal puedo hallar el phi aparente. Entonces, si voy a comparar y hallar factores de seguridad, comparo esto. Y luego, debido a esta fuerza externa, WE aparece ahí y por supuesto, con el peso tenía el ángulo beta, pero ahora, como hay una fuerza adicional, el ángulo entre esta nueva normal del bloque y la resultante es otro ángulo, eta. Entonces es lógico que ahora vaya a comparar y vaya a hallar un factor de seguridad con lo que es la tangente de phi aparente sobre la tangente de eta cuando aparece una fuerza adicional. Perfecto. Si han entendido eso, estamos listos para ir a nuestra cuña. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces pasemos a la cuña. En la cuña hay dos planos. Y aquí está nuestro plano A. Y yo sé, porque he definido cuál es la cuña que se va a deslizar, que tiene una sección definida, ¿no? Y en ese plano hay una resistencia definida. Y lo mismo en B, tiene una sección definida y tiene una resistencia definida. Y yo entiendo que con respecto a este plano hay una normal en A. Y con respecto a este otro plano hay otra normal en B. Y entiendo que a lo largo de esta discontinuidad, a lo largo de esta línea que representa la intersección entre planos, voy a tener yo una normal N sub I, ¿no? Entonces digo, paso por esta línea, paso por esa línea y tengo este plano y entiendo que la intersección de este plano que contiene ambas normales va a representar una línea NI. Pero ahora me concentro solo en este plano y digo, ahí está mi normal. Y por supuesto hay una resistencia que acabo de ver con que está asociada. Puedo yo tener un valor de solo phi, puedo tener un valor de C y me da esto y hay un cono de fricción alrededor. Y el valor de phi aparente aparece aquí para este plano. Pero al mismo tiempo, al otro lado, alrededor de la normal, hay un círculo y la resistencia es RB. Y otra vez, con relación a ese RB, aparece aquí un ángulo phi. Pero yo no quiero trabajar con phi en A y phi en B. Lo que quiero hacer es comparar todo en este plano. Entonces digo, por lo tanto, aquí hay otro plano igual que había un plano normal, hay otro plano que asocia esa situación y toca la intersección en este punto, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ahí aparece otro punto, que es ese. La normal está ahí y de la normal hasta este punto aparece un R que puede involucrar C, puede involucrar phi, solo phi, y aparece un RI
pero en la discontinuidad, resultante del RA y del RB. En un momento veo más detalles. Y como conozco el R y el N, acabo de descubrir un valor de phi. Y este lo llamo phi sub i. Entonces hay una normal en i, un R en i y un ángulo phi en i. Y entiendo por qué, asociado con lo que acabo de aprender. Si ahí tienen alguna duda, es buen momento para preguntar cualquier cosa. Bien. Y ahora voy a la proyección estereográfica. Y digo, tengo dos planos, tengo normales esos planos. Entonces veré esto no en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones, en la proyección estereográfica. Y descubro dónde están mis planos y busco y digo, conozco el plano A, este es el plano A, y conozco el plano B, aquí está el plano B, y conozco dónde están las normales de esos dos planos. Entonces, eso yo he aprendido antes. Entonces digo, la normal de B está aquí y la normal de A está ahí. Conozco esos dos planos normales. Y la intersección también la conozco y está aquí la intersección entre esos dos planos. Son datos conocidos. Por lo tanto, miren ustedes, aquí tengo con la intersección esa línea de intersección que está ahí. Entonces digo, aquí esta línea la estoy viendo, esta normal la estoy viendo y esta normal la estoy viendo. Son las resaltadas en rojo aquí, esa y esa. Y yo quiero hallar la normal en I, entonces tiene que ser un plano que contenga NA y contenga a NB e intersecte con esta intersección. Entonces digo, pero eso es re fácil, si yo tengo dos puntos, entonces trazo esta línea, que es el plano que contiene a esas dos líneas y que intersecte a la línea I. Entonces, primer punto que acabo de determinar con ese conocimiento, es dónde está la normal en I, que necesitaba, ¿verdad? Necesito hallar cuál es la normal en I. Entonces, no es que es cosas extrañas, acabo de determinar la normal en I. Primer punto. Entonces, si usamos ese mismo color, entonces digo, del concepto este, acabo de determinar la normal en I. Pueden hacer sus preguntas. Para esta normal, ¿no? Solo hemos puesto eso en plano, en proyección. Bien. Siguiente paso. Quiero hallar los círculos de fricción. Entonces digo, alrededor de cada normal hay un círculo de fricción y yo ya he aprendido cómo hacer esos círculos. Tengo que hallar para cada caso el ángulo phi aparente, ¿verdad? Entonces digo, voy a hallar el phi aparente. En un momento voy a ver más detalles, pero por supuesto que puedo hallar alrededor de la normal para este plano A, si hay un C y hay un phi y conozco el valor de la normal, pues por supuesto que voy a hallar el valor de phi aparente. Como con los conceptos que acabo de ver, ¿no? Con estos de acá. En un momento repaso más en cuño. Entonces puedo hallar este círculo alrededor de la normal en A y puedo hallar este círculo alrededor de la normal en B. Son los conos de fricción.
Para dibujar, aquí ya quedo condicionado, así para hacerlo físicamente en una falsilla, solo voy a poder dibujar esos círculos con los conceptos. Y cuidado, y por favor no arruinen sus exámenes de taludes, utilicen este concepto que hemos aprendido en la primera mitad del semestre. No pueden agarrar un compás y poner ahí y dibujar 30 grados, y aquí lo mismo, no pueden agarrar el compás y poner ahí y dibujar alrededor, prohibido. Tienen que utilizar el concepto que hemos aprendido para dibujar un círculo alrededor de ese punto. El punto es ese y alrededor. Ahora el punto es ese alrededor. Y este no puede caer en el centro entre estos dos si utilizo el concepto adecuado. Pero sí puedo dibujar, conociendo el phi aparente, este círculo y este otro círculo. Les he tomado examen para que sepan cómo hacer eso ahora. Fácil. Y ahora, una vez que sé los círculos, se trata de ver esta línea asociada con un punto aquí, un punto ahí y la intersección con I. ¿Cómo se hace eso? Se dice, la normal está en el mismo plano que la intersección. La normal está en el mismo plano que la intersección. Entonces uno traza la normal y la intersección y ahí hay un plano. Y luego dice, la otra normal con la intersección están en el mismo plano. Al ver esto significa eso. La normal y la intersección. Entonces ahí está la normal en el mismo plano que la intersección. Esa es la idea. Y ahí yo tengo los dos círculos y eso me permite llegar a otros dos puntos. A este punto, que se nota que tiene que ver con la intersección de este con el círculo, y el otro punto es el círculo con esa normal, está ahí. ¿Verdad que sí? Y estos definen un plano y aquí acabo de hallar un otro punto. ¿Cuál es ese otro punto? Este de aquí. Ahí está, entre la normal y la intersección se define un punto y con el círculo de fricción hemos hallado ese punto. Nada difícil. Y ahora digo, ¿dónde estará el peso de esta cuña? ¿Dónde actúa el peso de esta cuña? Vertical. Y en el mitad anterior del semestre he dicho una línea vertical a ojo cerrado aquí en el centro del estereograma. Ahí actúa el peso. Y yo entendí que tenía que hacer, para hallar el factor de seguridad, la tangente del ángulo de fricción o aparente entre la tangente del ángulo que forma la resultante o el mismo peso con la normal. Entonces uno dice, copio esa ecuación, la tangente que hay entre la resultante, el peso, y el valor de n, y la tangente que hay entre la resultante, ¿no? Refiriéndose a este otro valor y la normal. Entonces, hecho. Entonces uno dice, eso es fácil. Yo tengo este punto y este, entonces en mi proyección cuando tengo dos puntos, determino un ángulo. Ahí está. Y entre este y este otro, también tengo dos puntos, agarro mi proyección y giro todo lo que he hecho antes y encuentro otro ángulo. Entonces, entre n y este punto, tengo el phi sub i, ¿no? Asociado con este y este, pero de los dos planos, el phi sub i.
Y adicionalmente, entre este y este, en este caso solo es vertical, por eso está ahí al centro. Entre n y el peso tengo el ángulo este de acá, que puedo llamarlo solo beta, lo que sea, y ahí aparece. Entonces, el factor de seguridad calculado para esta cuña sigue ese procedimiento. Es esto de acá y es la aplicación de esto en dos casos. Todavía no sé cuál sería el valor de NA que voy a necesitar para hallar phi, como hemos dicho hace un momento, pero el procedimiento es así de simple. Entonces, no hay nada más. Hallar el ángulo entre este punto y ese punto. Entre ese punto y eso va a representar el phi sub i. ¿Por qué? Aquí está, entre este y este con la normal, tengo el phi sub i. Pero ese está medido en la proyección, entonces directamente mido el phi sub i. Y el otro valor de aquí resulta que es entre la resultante y la normal, o si no hay fuerza T, el peso entre la normal. Ese es ese ángulo, o beta o eta. En este caso, primer caso, solo es el peso vertical asociado con esta normal, y ese es el otro ángulo. Entonces comparo. Aquí se nota que el factor de seguridad va a salir mayor a 1. Habrá otros casos en que sea menor que 1. Entonces, eso es lo que hay que saber del método de Young. En un momento más vemos cómo calcular los valores mismos. Cuánto valdría la normal, cuánto valdría el peso. Pero hasta ahí se ha dicho todo de lo que representaría el procedimiento. Bien, entonces una vez más pueden hacer sus preguntas del procedimiento del método de Young. Ingeniero, buenos días. ¿El peso estaría en el centro de la falsilla? ¿Perdón? ¿El peso estaría en el centro de la falsilla? Si te remontas al capítulo 4, una línea vertical se dibuja en el centro de la falsilla y el peso es vertical, por eso ahí está en el centro de la falsilla. Muy bien. Ingeniero, perdón, Okay. Adelante. me quedó la duda de cómo hallar NI. La normal representa que conocemos una normal en A, una normal en B y la normal en I está en el mismo plano de la normal A, de la normal B y tiene intersección con esta línea. Entonces tengo la normal en A conocida, la normal en B conocida, los polos, y veo el plano, o sea, en la falsilla 1, esta línea con esta de acuerdo a un círculo mayor, ese es el plano que contiene ambas líneas y que intersecta la intersección aquí, la dirección, ahí aparece la normal en I como ubicación. Todavía no he visto la magnitud porque voy a necesitar, ¿no? Pero como ubicación, ahí aparece la normal en I. ¿Esa era la pregunta? Sí, gracias. Bien. Veamos lo mismo en información de otro libro, del libro de González de Vallejo, para repetir. Me dice, no se olvide del bloque, no se olvide que hay una normal, hay una fuerza S porque hay un peso, y alrededor del bloque hay un R, que hace rato era RF, ahora es un R phi, y digo, este phi es el que existe, entonces comparo, no hay ningún problema. El ángulo aquí es alfa, no beta, no hay problema. Si hay un C adicional, entonces crece y aparece un phi aparente, pero igual se compara con este otro ángulo que se forma con el peso. Y si hay una fuerza externa,
sigue igual aquí, o phi aparente o solo phi, pero con la fuerza externa, lo que cambia es la posición de W. Este peso aquí es vertical. Por lo tanto, ese peso en una proyección se marca ahí, es lo que preguntaban hace un rato. ¿Y dónde se marca la normal? Bueno, del plano que conozco, 90 grados, esa es la normal. Y alrededor un ángulo, y ese ángulo en general es el aparente, a veces solo phi y a veces con el c, pero es el phi aparente al que aparece ahí. Y ahí aparece la idea en esta una dimensión de lo que es la ubicación de la normal y el peso. Y en esta proyección, lo que yo estoy viendo es el ángulo que existe. En primer lugar, ¿entre qué? Este ángulo aparente, que para dibujar aquí lo he dibujado, es este, el phi aparente, otra vez, pero en la proyección. Y adicionalmente el ángulo entre la normal, lo que necesito, y el peso. O como resultante o como vertical, que es la distancia realmente de esta normal aquí. Y se pueden hallar ambos ángulos y hallo el factor de seguridad. Y si el peso cambia, en este caso, por ejemplo, el peso ya tiene otra posición, y por decir algo, llega ahí, y ese es el W, no importa, igual entre la normal y ese, ahí aparece un ángulo que conozco según este tau o eta, lo que sea, conozco el ángulo entre la normal y W, si es que hay fuerza externa. Y el aparente, la misma idea. Entonces, solo hay que entender eso y estamos listos. Y ahora sí introducimos algo más. Volvemos a esta idea y decimos, no nos olvidamos que estamos en una cuña, se dan estos dibujos, como es otro libro, otros colores. Y ahora nos concentramos en este dibujo A para volver al B, que es el mismo de antes, y nos concentramos en A y decimos, aquí está la línea de intersección, aquí está la normal en A, normal en B, y a lo largo de la línea de intersección una normal en I, ¿no? Y un R en I, que ya sé cómo ubicarlos en posición y en ángulos y ubicación. Pero ahora, además, le hago este otro dibujo para entender mi cuña y digo, sí, a lo largo de esta discontinuidad, esa es la discontinuidad. En este caso, la inclinación es alfa. Y por supuesto que esta cuña tiene un peso porque hay un volumen. Difícil de calcular y no les voy a tomar un examen como calcular el volumen de una cuña, pero si por ejemplo ustedes agarran este programa, el que les he dicho, el EZ-Slide, y ahí le meten todos los datos, les hace un dibujo y les calcula el peso. Es por ejemplo, ¿no? Y uno dice, puedo entender, es cuestión de geometría el peso. Entonces no necesito preocuparme mucho. Conozco el peso de esa cuña y es vertical, ahí está. Entonces, con relación a este alfa, la normal con relación a alfa es fácil, tiene un valor claro, el peso conocido por el coseno de esta inclinación. Y ahí conozco el valor de la normal. Ya sé dónde actúa, ya sé dónde actúa. He hallado este NI, acabo de repetir hace un momento, pero ahora además sé el valor de la normal. W por el coseno de alfa. Y ahora yo quiero saber el valor de la normal en A. Entonces digo, de la normal a NA hay un ángulo cualquiera. ¿Puedo saber? Por supuesto que sí, porque en una proyección yo tengo este punto y tengo este punto. Entonces el ángulo entre ambos es un ángulo teta en A. Y al otro lado es teta en B. Entonces es fácil porque se entiende que si conozco el valor de la normal y conozco ese valor, va a ser n por el coseno de delta A y el otro va a ser n por el coseno de delta B. Entonces así yo conozco además los valores de NA y NB. Excelente.
Entonces digo otra vez el peso y por lo tanto en este lado W por el coseno de alfa y este lado W por el seno de alfa. Y así conozco el valor de la normal y por supuesto además la normal de cada plano, ¿no? Esa es la clave. Entonces está bien y vuelvo a este dibujo y digo, muy interesante. Entonces realmente yo conozco, ¿qué color puse aquí? Este, plomo. Conozco ese valor, ya sé cómo he hallado. Pero además tengo el valor de la normal. Excelente. Ahora yo también conozco estos polos, de hecho de ahí he partido. Entonces, si yo agarro mi proyección entre este y este valor y agarro la línea correspondiente, entonces ahí digo, ahí está el delta A. Y entre este y este otro valor, digo, aquí está el delta B. Entonces, ¿cómo sé esos valores? Por la proyección. Vuelvo atrás y digo, muy interesante. Entonces, si yo puedo saber por el volumen el peso y sé la inclinación esta, inmediatamente conozco la normal. Pero además, en esta gráfica yo puedo saber cuánto es delta A y delta B. Aquí está, es clarísimo. Entonces, entre proyección y entender el concepto, he hallado el valor de delta A y delta B. Como ya conozco esta normal, entonces conozco las magnitudes de la normal en A y la normal en B. Y digo, ya sé a dónde va todo esto. Vuelvo hasta aquí, y digo, sin meterme con el aparente todavía, yo sé que aquí hay un valor de R, aquí hay un valor de N, y sé que la tangente del ángulo phi, de este phi, es R entre N, ¿no? Es lo que más bien veía aquí. La tangente de este ángulo phi es R entre N. Entonces, si yo conozco el valor de R y conozco el valor de N, puedo conocer el valor de phi. O si conozco el valor de phi, puedo calcular el valor de R, no importa. Entonces, muy interesante, cuando ahora le agrego el valor de C, yo digo el valor de phi aparente está relacionada con el valor de RC y R phi y la normal. Entonces digo, el área tiene que ser de contacto de la cuña en cada plano, el C de la ecuación, entonces ya tengo el RC. El phi, acabo de calcular la normal en cada plano por phi. Si tengo C y phi, ya tengo RC más R phi. Y si divido entre la normal y acabo de tener el valor, puedo calcular el phi aparente. Esa es la idea. Usando esta misma idea, conociendo el RC que es C por A y el RF que es N por tangente de phi y dividido entre la normal, he hallado la tangente del phi aparente, lo que usé antes. Entonces vengo aquí y digo, ya, ahora sí, entiendo hacia dónde voy. Yo dije que este phi aparente, vuelvo aquí, este phi aparente lo tenía que calcular. Entonces estoy aprendiendo que la tangente de este phi aparente es el R entre el N. Entonces yo ya conozco el N y ¿cómo voy a calcular el R? Bueno, es muy fácil, digo, la tangente del phi aparente, ahora puesto en estos valores, va a ser lo que les acabo de mostrar. El R, bueno, cambia un poquito el libro, si F o phi, no importa, el R phi de A más el R C de A. Y dividido entre la normal, eso es lo que acabo de ver en la gráfica de lo que vi antes. Entonces, en este caso, va a ser la normal por la tangente, porque eso he aprendido para esto. Y para este otro caso es C por A dividido entre la normal.
Entonces, si ese es el caso, normal entre normal, la tangente de phi más CA A dividido entre W coseno de alfa por coseno de delta. ¿Por qué? Porque la normal en A es W por el coseno de alfa. ¿Dónde estoy? Entre NA, y la idea es que una es la normal y la otra es la normal en A, y la normal es por el coseno de delta. Y ahí aparece una ecuación que uno dice, realmente esta es una ecuación que debe estar en el formulario. Y uno dice, o tal vez no. Si no está, no importa. Es solo entender esto de acá. De hecho, no está. Entonces, pero como he entendido, no me preocupo, yo puedo hallar este valor. O, vaya, voy a pulir eso, ya ahorita voy a recordar que he puesto en el formulario, era varias cosas, entonces sí está. Pero no importa, extra de lo que esté o no esté, sé de dónde sale ese valor de phi aparente, entonces puedo hallar fácilmente el phi aparente en A, el phi aparente en B, y tiene que ver con esto que he visto, este valor y ese, y no hay problema. Entonces, con respecto a estos valores y finalmente cómo he determinado el phi en A aparente y el phi en B para hacer el dibujo, ¿tienen alguna pregunta más? En el dibujo que estamos viendo ahorita, ¿dónde estaría phi de A? ¿El phi B dices o cuál, perdón? El phi de A o el phi de B. Sí, o sea, dame un segundo. Entonces, estás preguntando por este Sí, de aquí o sí, estás preguntando por este de acá. El que realmente hemos calculado, si volvemos atrás aquí, es este ángulo, que es el aparente y tiene que ver con el ángulo de la normal hasta donde acaba el rozamiento. Cuando venimos acá, decimos de la normal hasta donde acaba el rozamiento. Entonces el phi de A es este. Y en este gráfico, este círculo lo hemos trazado exactamente con este valor, que lo vamos a poner en otro color. De ahí a ahí, el ángulo que existe es el phi de A aparente. Y de este otro lado, el radio de este círculo es el phi de A aparente. Y para calcularlo, acabo de ver que he necesitado el valor de la normal misma y el valor de la resistencia. Y puedo calcular ambos sabiendo C, sabiendo phi y sabiendo el peso. Eso es lo que acabamos de ver aquí. Por lo tanto, aquí, otra vez más, ese ángulo es el aparente, que es el que acabamos de calcular. Va. La idea es phi aparente de B. ¿Qué son estos de acá? ¿Responde a la pregunta? sí, gracias. Muy bien. Ya está listo. Entonces ahora hay que practicar. El siguiente problema sale del libro de González de Vallejo. En un momento lo voy a subir. Y dice, mire, usted tiene una cuña y en esta cuña nosotros nos hemos encargado de calcular el área del plano A de la cuña, como entendido, el área del plano B y además hemos medido el plano A y el plano B y el talud. Y ahí hemos calculado el área, sabemos que la fricción es tanto, nos hemos pasado el trabajo de calcular el peso de la cuña, como hemos entendido, y hay cohesión, fricción y la presión del agua. Entonces entra todo lo que sabemos y que también entraba en el método de
Hooke y Brown y Bray. Pero ahora, de otra manera, primero hay que calcular y digo, no, la fuerza también está dada, ¿no? Y ahí consiste todo y dice, hágalo de siempre. Por favor, calcule con cohesión cero para practicar, luego con fricción y cohesión y luego con agua. Entonces, para la siguiente clase, que es mañana, tienen la mitad del ejercicio. No lo tienen que entregar, pero ya tienen que resolver en su falsilla lo que está aquí. Entonces decimos en el primer caso, ¿qué hay que hacer? Hallar un plano, el B, el plano A. Por supuesto, el talud entra adecuadamente porque hay cuña. Y luego hallar las normales. Y primer paso, entre las normales y la intersección está la normal en I, que siempre quiero hallar. Paso 2, si no hay cohesión, el ángulo de fricción es el que entra aquí para el cono de fricción. No le pongo el compás ahí, ojo con aquello, nunca. No arruinen toda una pregunta poniendo el compás ahí, sino que alrededor de este punto que es el centro, trazo el círculo. No necesito dibujar todo el círculo, pero dibujo el círculo como C, ahí está el círculo, y para B ahí está el círculo. Entonces tengo el punto A, el B, y entre estos hay un plano y ahí aparece I. Entonces ya está el primer paso. Ya he hallado ese punto I. Ahora el factor de seguridad consiste en agarrar la proyección y ver el ángulo que existe entre la normal y y después ver el ángulo que existe entre la normal y el peso, porque es fuerza normal, digo, el peso vertical. Y ya está el factor de seguridad. Entonces, en ese caso dice, ¿sabe qué? Cuando vaya a medir mida 41, 38 y le cuento que con C igual a 0 y sin agua le va a salir 1,11. Tienen que hacer, pero no. Y 2 dice, ahora agarre, auméntele la cohesión. Y con esa cohesión calcule el nuevo valor de R, calcule el valor de NA exacto, halle el valor de phi aparente, vuelva a pasar con el nuevo valor de phi aparente, el cono de fricción le va a salir ahí. Lo mismo en B, le va a salir ahí. Y une esos dos puntos y con cohesión el phi aparente me lleva hasta aquí. Entonces el valor anterior sigue siendo el mismo y ahora entre la normal y el nuevo punto con cohesión es otro valor. Entonces calcule ese otro valor y con esas opciones de calcular el phi aparente en uno y otro caso, calcule que va a salir 54/38. Tangentes. El factor de seguridad por la cohesión ha crecido de 1,11 a 1,76. Y esos son los pasos A y B que se espera que hagan para mañana. En un instante subo ese ejercicio que tiene además pasos C y D, pero el A y B para mañana no les voy a pedir que suban. De hecho, si no hacen, no están arriesgando su examen, pero por supuesto que si hacen van a entender lo que viene a continuación en cuanto a cómo poner anclajes y cómo usar el agua. Muy bien, entonces ahí paramos y si desean hacer alguna pregunta, háganla con toda confianza. Estamos listos, vámonos. Hasta mañana. Tengan buen día.